Estoy con José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Tenés 40 años, te tuteo, un hombre joven en un lugar muy importante de la industria, de la producción. ¿Cómo te vinculás a la industria, a la producción? ¿Cómo llegás? Porque sos vicepresidente, pero ¿cómo empezaste? Eh, Efectivamente, soy un empresario. Empecé en el sector foresto industrial hace ya varios años. Cofundé un grupo que se llama Grupo Tapebicuá y empecé a invertir en la industria. Y también he participado en la gremial productiva, en AFOA, que es la Asociación Forestal Argentina, muchos años. Por supuesto, también dentro de lo que es mi sector, soy asesor en materia forestal industrial de la FAO, y me llevó de un lado a otro hasta que entré en la Unión Industrial Argentina por Salta en el año 2009. Posteriormente, en el año 2011 fui vocal y en el año 2013 vicepresidente. ¿Qué es la UIA? Para quien no conoce. Bueno, la UIA lo que tiene es que es una institución intermedia de la gremial empresaria que tiene 126 años de presencia en la Argentina, es decir, es una entidad en donde conviven distintos sectores, no solo representantes de distintos territorios, sino también conviven las grandes empresas con las pymes, y esa diversidad y esa pluralidad yo creo que hace que efectivamente después tenga un rol protagónico en el quehacer de la vida nacional. Uno tiene el recuerdo, quizás con poca precisión económica o con poco dato, pero el recuerdo en general de lo que era la CGE en la década de los 60, los 70, el rol de Helber. Uno creía que la CGE, yo creo que era una expresión de la industria nacional, de la burguesía nacional, a la vez es criticada, pero desde mi punto de vista muy necesaria. Totalmente. Aquella CGE, con lo que pasó, que no es el tema de la pregunta, digo, pero aquella CGE, con esta UIA, ¿qué diferencias hay? ¿Qué representan? Bueno, yo lo que creo es que pasaron muchos años en la Argentina y en alguna medida la gremial empresaria, al igual que el gremialismo sindical, ha ido atomizándose producto de, yo creo, diferentes pasos que se dieron en el empresariado, entre otras cosas porque se perdió o hay que revitalizar una fuerte burguesía nacional. Entonces, yo creo que para revitalizar la burguesía nacional, de la misma forma que el sindicalismo, creo que hay que volver a amalgamar y volver a formar unidades de representación que no estén tan atomizadas. Este es mi punto de vista. Y esa es la diferencia que había con la CGE de Hegel. La política en general, oficialismo, oposición, ¿tiene una real comprensión de cómo la producción hoy, incluso con más tecnología, genera menos fuente de trabajo, la concentración económica? ¿Tenemos un diagnóstico los políticos o nos manejamos aún con parámetros del pasado? Yo creo que si miramos la historia, por ejemplo, y hablando del rol del Estado respecto al rol del sector privado, en el año 2008 hemos visto cómo con las crisis que se produjeron producto de la crisis subprime, las crisis inmobiliarias, las burbujas financieras, que han traído las quiebras de Lehman Brothers y las quiebras, por supuesto, con un sacudón enorme al concepto sobre lo que debe ser el rol también de vuelta del sector privado cuando no está bien articulado con el sector público. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Hoy creo que ya es indiscutible que tiene que haber un fuerte Estado y donde el sector privado sea un colaborador del Estado y en donde esta articulación pueda sacar lo mejor en este caso del empresario y del Estado, teniendo como un objetivo claro lo que es un desarrollo sustentable. Y esto no significa que se vaya en detrimento del libre mercado o no libre mercado, ya no se discute que estamos en economías mixtas. A mí lo que me sorprende que muchos economistas, generalmente ligados a la oposición o muy ligados a determinados grupos económicos y a medios de comunicación hegemónicos, aún hasta el día de hoy niegan la crisis internacional. ¿Por qué pensás que hay esa negación? ¿Es una negación adrede?
para criticar al gobierno más libremente, o realmente no se comprende lo que pasa? No, yo creo que hay, digamos, los hechos hablan por sí solos, es decir, creo que la crisis financiera y económica internacional del año 2008 tuvo un impacto absolutamente claro sobre el mundo desarrollado y sobre el mundo en vías de desarrollo. También en términos regionales, vos fíjate, hace unos años que se viene discutiendo si Argentina tiene que profundizar sus vínculos en el marco del Mercosur o si Argentina tiene que virar a lo que podría denominarse la Alianza del Pacífico. Y yo creo que acá es una visión que vamos a tener que revisar entre los argentinos. ¿Por qué? Porque primero que no son excluyentes una de otra. Y en segundo lugar yo creo que hay que seguir profundizando el Mercosur, hay que seguir profundizando la relación con nuestro país, la República Federativa del Brasil, porque claramente es la única forma que vamos a tener que para poder relacionarnos comercialmente en términos estables con la Unión Europea, con el Asia-Pacífico, con Estados Unidos. Ahora, cuando haya que empezar a redireccionar nuestro comercio exterior, tenemos que tener en claro esto. Y ahí es donde digo que los hechos hablan por sí mismos. A mí me da la impresión que las empresas en general recurren al Estado cuando tienen problemas. Entonces ahí sí aprecian la importancia del Estado. Cuando le va bien y el Estado pretende avanzar, creo que un ejemplo fue, conceptualmente hablo, el tema de las retenciones, pero cuando el Estado pretende, desde reivindicando el concepto de Estado de bienestar, construir una sociedad más justa, más equitativa, ahí no generalizo, pero algunos sectores industriales, ahí ya el Estado es intervencionista, es un Estado que se mete en la vida económica, pero no piensan así cuando buscan la ayuda del Estado. No, está bueno esa que señalabas de la no generalización, porque yo creo que como en todos habrá quienes tienen una actitud proactiva y habrá quienes no la tienen. Va en línea con lo que hablábamos al principio, que en alguna medida ya nadie discute que estamos en economías mixtas, que ya no podemos seguir con las viejas antinomias y mercado contra Estado, Estado contra mercado. Acá tiene que haber un Estado fuerte, prolijo, eficiente, bien administrado, cohabitando con el sector privado en un marco de articulación que pueda tener estos objetivos. Y en ese marco habrá quienes, por supuesto, tienen una actitud menos proactiva que otros, pero creo que ya hay determinadas situaciones que van a enfocar todas las políticas, tanto públicas como las políticas también que se dan dentro de las empresas o privadas, en esta dirección. Según algunos datos que yo leí, la única nación de Latinoamérica que no se reprimarizó, sino que se reindustrializó fue Argentina. Por consecuencia también es la única nación de América Latina que achicó un poco la brecha entre los más pobres y los más ricos. ¿Qué es lo que te parece que faltaría para en un proceso de mediano y largo plazo? ¿Qué deberíamos hacer desde el Estado, desde la política, conjuntamente con el sector privado y el conjunto de la sociedad, para tener una Argentina plenamente industrializada? Sí, vos fíjate, empezaría hablando en algunos números, es decir, son incontrastables que en estos últimos años se ha duplicado el PBI industrial y que se han triplicado las exportaciones fabriles. Eso no significa y no obsta que todavía tenemos una economía primarizada. Y cuando digo primarizada es si nos comparamos sobre todo con los países desarrollados. Alcanzar el desarrollo para mí es justamente seguir avanzando en industrialización. Y ahí te quiero llevar a dos ejes que me parece que son claves para la Argentina que viene. Si vos ves lo que pasó en la Argentina, reflejado en el artículo 1 de la Constitución Nacional, donde te dice debe ser representativo, republicano y federal, efectivamente en estos últimos 32 años hemos avanzado en la representatividad, hemos avanzado en el republicanismo, más allá que pueda, por una cuestión de inmadurez institucional, la Argentina necesitar seguir avanzando, pero donde tenemos una cuenta pendiente también es en el federalismo y en particular el federalismo económico. El 76% de las industrias están radicadas colindando a los grandes centros urbanos.
Me parece que debemos avanzar en un federalismo productivo y ahí nos lleva a claramente analizar cuentas pendientes, como después de la reforma de la Constitución del año 94 teníamos 2 años para sancionar una nueva ley de coparticipación que se adapte a las necesidades de las economías regionales y eso todavía no pasó. Entonces, creo que es no solo una cuestión de la política, del Estado, sino también del sector privado y de los organismos vivos de la sociedad, que nos concienticemos de esta necesidad. Creo que la mejor forma de darle una simetría territorial a la Argentina, desde lo poblacional, desde lo económico, desde lo político, sería trabajar con una distribución de recursos un poco más equitativa, que tenga como un objetivo orientador justamente federalizar el país. Yo estoy terminando mi carrera de abogacía. Tarde, pero seguro, espero terminarla este año. Y me tocó rendir una materia que se llama Historia del Derecho. Y reestudié desde otro lugar los días previos al 25 de mayo de 1810. Había 2 debates centrales. Uno era el manejo de la renta de la aduana. Y uno le puede decir es el manejo hoy de la renta nacional, del Tesoro Nacional que administra el gobierno central. El otro es si decidía Buenos Aires como metrópoli en función de lo que pasaba en España, la invasión de Napoleón, etc., o se esperaba la resolución de los cabildos del interior. Resolvió Buenos Aires. Eso empezó a perfilar una Argentina. Esas 2 cuestiones las estamos discutiendo hoy. Pero no las hemos resuelto. Por eso te decía que no es que es una cuestión de los últimos gobiernos. Todavía tenemos una concepción que tenemos que profundizar y concientizarnos de la necesidad de descentralizar en serio nuestro país, porque nos va a ayudar mucho a los argentinos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Esta elección, a mí me parece que es una elección que puede marcar un antes y un después, no solamente si votamos bien, por supuesto cada uno vota bien en función de sus ideas, pero si definimos un proyecto de Argentina en el marco de estos lineamientos que expresás, una industria próspera, una Argentina más equitativa, esto en 30, 40 años genera una Argentina absolutamente diferente y una alianza con Brasil nos coloca ante un mundo con una perspectiva que a lo mejor ni nos imaginamos. Pero esto también implica, y ahí vuelvo a la UIA y a algunos componentes, entender que diseñar un modelo de nación implica diseñarlo con todos los argentinos. Tener una mirada un poco más larga, porque si solo se mira el balance de esa empresa, por más importante que sea, es difícil tener un modelo de nación. Podemos tener empresas muy exitosas y tener una nación injusta. No, totalmente. Creo que coincido en que hay que tener una visión integral de la sociedad, del aporte de los distintos sectores sobre la sociedad.
y ya que tocase el punto de integración en el mundo, los países en vías de desarrollo no pueden tener el mismo trato que los países desarrollados cuando se habla de comercio exterior. Es decir, y por eso es importante hablar de la administración del comercio. Es decir, no puede Argentina tener el mismo trato de lo que puede estar pasando en los principales países, como Alemania, por ejemplo, en términos de comercio exterior. Hay que balancear, por supuesto, estratégicamente y sin que esto denote el libre mercado. Simplemente digo, hablemos de administración de comercio. Hay economías regionales que si avanzasen desmedidamente determinados productos en donde todavía nosotros nos estamos desarrollando para poder aportarle al mundo también nuestro potencial y sin lugar a dudas se verían muy dañadas esas economías. Con lo cual creo que hay que tener una visión flexible, que no esté necesariamente ideologizada, pero sí práctica y concisa de entender que no se puede tratar como iguales a las cosas que no son iguales. La justicia es dar a cada uno lo suyo, es dar en proporción a lo que cada parte es. Y esto, en alguna medida, el Papa lo ponía en su encíclica como un deseo de que, señores, es momento de que la economía financiera internacional y las finanzas y los principales líderes internacionales conceptualicen que el mundo debe desarrollarse equilibradamente, porque si no después vienen los problemas que hemos experimentado recientemente, como decíamos en el 2008, por ejemplo. Vos hiciste hincapié hace un rato en la relación con Brasil. Para vos Brasil es nuestro socio estratégico, no tenemos posibilidad de crecer más allá de la Alianza del Pacífico u otras alianzas que se den si prescindimos de Brasil. Lo digo totalmente. Y quiero ir también a un capítulo más del desafío dentro del Mercosur y la relación con Brasil. Creo que también hay que federalizarla. Hoy fíjate cuál es hoy la relación prácticamente comercial, es una relación entre Buenos Aires y San Pablo. Yo digo, ¿por qué no federalizamos también nuestras cadenas de valor del norte con el norte de Brasil? ¿Por qué no utilizamos los corredores bioceánicos que permitirían inclusive a los productos, no solo argentinos, sino brasileños, salir para el Pacífico vía los puertos de Antofagasta? Es decir, creo que hay una visión todavía a profundizar dentro del Mercosur, hay una tarea conjunta con Brasil que seguramente se deberá encarar con Itamaraty desde nuestras cancillerías para posicionar una visión estratégica en estos temas. Brasil, a diferencia de Argentina, aún en momentos económicos críticos del mundo, hubo un diseño de una política industrial que tiene aciertos y errores, pero como que han sido mucho más persistentes que nosotros. ¿A qué se debe? A ver, sí, a Brasil hoy yo veo que en un primer término efectivamente tiene una conceptualización de una burguesía nacional muy desarrollada. Tiene una concepción de su política monetaria, por ejemplo, en términos que la gente culturalmente piensa en el real, no en el dólar, por ejemplo. Y por supuesto, ahí tiene desafíos todavía en seguir industrializándose, porque no está industrializada Brasil, está primarizada todavía. Pero también es cierto que Brasil no experimentó la crisis del año 2001 que experimentó Argentina, con lo cual no es comparable hoy, desde mi punto de vista, la situación que atraviesa Brasil de la que atraviesa Argentina. Y tiene su repercusión no solo en lo económico, sino también en lo político. Son situaciones distintas, no necesariamente tienen un lineamiento conjunto. Venimos de una crisis distinta, mucho más profunda, mucho más severa, en donde creo que se han dado pasos que obviamente hemos levantado mucho el perfil industrial, como hablábamos recién, y también hay desafíos pendientes, claramente. Es bueno el dato, porque uno piensa en Brasil y en realidad el enclave industrial de San Pablo. Yo tuve la suerte de ir al norte de Brasil y sorprende la pobreza, la diferencia abismal entre ese norte y lo que es San Pablo y la zona sur de Brasil. Pero lo que yo quiero señalar cuando hablo de burguesía, en los 90, cuando tardíamente llegan a Argentina las políticas
de Thatcher y de Reagan, que en realidad se imponen en sus países en los 80, uno qué sensación tiene desde la visión industrial a la distancia, porque uno no tiene tanto conocimiento. El industrial brasileño, enclavado en San Pablo principalmente, tiene una vocación de crecer. La mayoría de nuestros industriales, no digo todos obviamente, en los 90 se desprendieron de sus activos industriales. Pero además la política, y yo creo que la sociedad aún debemos una autocrítica al respecto, Totalmente. fuimos parte de la destrucción del Estado, porque no debe haber ningún caso en el mundo Totalmente. de lo que hicimos con YPF. Digo, eso no pasó en Brasil, no pasó. En la política nos tenemos que hacer cargo, lo estamos corrigiendo, pero también digo, esa burguesía de San Pablo, que con aciertos y errores se aferró a su industria, nosotros, después de los 90, podemos recrear ese concepto que vos expresás y que yo comparto y he escuchado y me alegra, me gratifica en otros industriales jóvenes que se dan cuenta que sin industria y sin un Estado fuerte y sin políticas que ayuden en esa dirección, es muy difícil que Argentina se ajuste. Soy muy optimista y creo que si tenemos conciencia desde todos los sectores políticos, económicos, sociales, porque también hay un gen cultural que tendríamos que revisar o autocriticarnos los argentinos, y empiezo por mí, de salir de ese concepto pendular, de ir de un extremo al otro y empezar sobre un centro que no nos retrase y vuelva a un péndulo que no queremos volver como fueron los 90. Ya no hay lugar tampoco para espacios que no sean de economías mixtas y que tengan esta visión del desarrollo. Una pregunta que es antipática, no, si no querés no la conteste, porque vos sos integrante de la UIA. Yo tengo una visión, reconozco, además de subjetiva, simplifica uno cuando debate en política, y yo siempre pongo en Techín como ese grupo económico que le interesa una Argentina para pocos y no una Argentina para muchos. Y por otra parte, me gustaría que hubiera muchas empresas como Techín que dieran mucho trabajo si estuvieran articuladas con un modelo nacional y popular donde haya un piso de dignidad para todos. Y da la impresión a veces que la UIA, más allá de las internas y de las agrupaciones y de los corrimientos, siempre las cosas importantes las decide Techín y el grupo AEA. ¿Es una visión equivocada la mía? ¿Muy simplifico en demasía o es más complejo? No, yo creo que sinceramente es más complejo. Es decir, en la institución conviven muchos sectores. Yo en particular creo que Techín hace un aporte importante a la política económica argentina. El solo hecho de que haya permanecido como una multinacional nacional o multiregional nacional es algo destacable para mí. Ahora, eso no obsta a que claramente hay realidades sobre las cuales deben convivir. No puede estar todo direccionado sobre eso. La diversidad de la matriz industrial también nos habla de muchas otras industrias que conviven realidades distintas y donde muchas veces lo que puede ser positivo para un sector es algo negativo para otro. Y ahí es donde yo digo, en la UIA, para contestarte, creo que se vive esa pluralidad y esa diversidad más allá de los chiporroteos propios de las elecciones, pero ahí es donde yo digo, siempre se necesita un Estado articulador que permita el equilibrio del desarrollo equilibrado entre los distintos sectores. No creo en el diablo coludo y en la Virgen María, no creo que uno sea el bueno y otro el malo necesariamente, creo que necesitamos seguir madurando institucionalmente la Argentina para buscar estos equilibrios. Diablo coludo. ¿Es una expresión salteña? O... Nombraste a Francisco. Sí. Hace unos días en Bolivia planteó la economía popular sobre 3 ejes: techo, trabajo, tierra. Techo para todas las familias, tierra para todos los campesinos y que todos los trabajadores gocen de pleno derecho. ¿Qué opinas de la economía popular, de esta iniciativa que se está hablando, sobre todo en el oficialismo, de darle un marco institucional a la economía popular? A mí me parece clave, absolutamente clave. Es más, todos mis comentarios cuando te digo de apuntar o enmarcar esta economía también popular en un sistema federal, estoy hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que la economía popular es justamente trabajar donde también están las necesidades del pueblo, no donde están las necesidades centrales de una sola
porción de la sociedad. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y que hay que institucionalizar. Desafío que también en la Argentina, vamos a ser claros, todavía estamos medios inmaduros en términos institucionales. Es decir, si vos agarrás Estados Unidos, por citarte algún ejemplo, desde el año 1776, que tiene un gobierno ininterrumpido electoralmente, federalmente, republicanamente. Nosotros tenemos 32 años que podemos hablar de democracia ininterrumpida en Argentina. Y eso repercute en el marco institucional de los distintos sectores. Entonces yo creo que ahí también hay que entender que todavía necesitamos seguir profundizando en madurez institucional. José, te agradezco. Seguramente volveremos a charlar. Nos gustaría charlar con vos después de las elecciones, porque incursionar en la política más electoral nos aleja de las perspectivas de los grandes temas, pero la verdad que fue un gusto y te agradezco mucho. No, me encantaría y para mí es un gusto estar acá y creo mucho en el diálogo sincero, por lo cual, cuando quieras, seguimos trabajando. Invitarnos a Salta, no para ver al diablo coludo, Eso, pero... Eso están permanentemente invitados. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga.